En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los límites de la desobediencia civil en un momento en el que crecen las protestas callejeras en muchos rincones del planeta. Para ello me acompañan 4 invitados en este estudio. El sociólogo Michel Viviorca. Bienvenido, señor Viviorca. Hola. Un placer tenerle con nosotros, como también al periodista del diario El Espectador y de la cadena Al Jazeera, Ricardo Abdalá. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Contamos también con la periodista independiente chilena Paola Martínez Infante. Bienvenida. Buen día, Carlos. Y también con el director del Observatorio de Político de Latinoamérica y Caribe del Instituto de Ciencias Políticas de París, el señor Gaspar Estrada. Bienvenido. Hola, Carlos. La protesta callejera como epidemia planetaria, hoy en Primera Plana. Chile, Hong Kong, Líbano, Bolivia, Ecuador, Argelia, Irak. Bueno, la lista es interminable de los puntos del planeta donde se han multiplicado las protestas callejeras, digamos ya, en los últimos meses. Por supuesto, cada uno de ellos tiene unas singularidades, unas particularidades políticas, sociales y culturales propias. Pero ¿podemos hablar de un denominador común, de un descontento global? De ello vamos a hablar hoy en el programa. Y además, ¿hasta qué punto o quién debe establecer los límites de la desobediencia civil en la calle? Lo hacemos en un momento en el que, por cierto, en Francia se cumple el primer aniversario del movimiento de los chalecos amarillos que, recuerden, llegaron a poner contra las cuerdas el año pasado al presidente Emmanuel Macron. Vamos a repasar antes de ello algunas portadas, como por ejemplo la del diario Libération. Hong Kong, Chile, Irak, la rebelión. Dice el diario que el germen de esta ola de protestas habría que buscarlo en la crisis económica del año 2008. El Católico La Croix, también aquí en Francia, las fracturas de América Latina, una contestación en las calles que pone de relieve el agotamiento de un modelo económico. El último ejemplo de este mundo en convulsiones, Bolivia. Diario La Razón en Bolivia dice que la nueva presidenta interina, Yanine Áñez, se apura en formar gabinete en medio de un país en convulsión, mientras, recuerden, el presidente Evo Morales, desde su exilio en México, dice que volvería para pacificar al país. Señor Viviorca, ¿hay un denominador común en cuanto a poblaciones que se consideran injustamente tratadas? Es difícil de decir que no, pero es difícil de decir que sí. Este es el problema. Estos movimientos son al final de un ciclo económico, es claro, pero no en todos los países. Hong Kong no tiene mucho que ver con eso. Algeria tampoco, Sudán tampoco. Entonces, no es en todo el mundo el ciclo económico que se acaba. En todo el mundo es muy claro que el afrontamiento es entre movimientos sociales, políticos, culturales y el Estado. Hay muy pocas mediaciones, hay muy pocos actores entre el nivel horizontal y la verticalidad que va del movimiento directamente al Estado. Alguna relación compleja con la violencia, pero no es la misma en todas las situaciones. Pero para mí el más importante es que todos estos movimientos hablan de problemas sociales, políticos o culturales y dicen queremos un tratamiento social, político y cultural. No queremos hablar, si se trata de la Francia, de identidad nacional, de migrantes, del Islam, de comunidades. No. Hablar de social y de político. No sé si ve algún denominador en común en todas estas protestas, Ricardo. Claro, hay un denominador común que es el hartazgo, es decir, es soportar. Son países que han vivido bajo ciertos sistemas o estilos económicos, sociales, y en un momento la gente se da cuenta que le fallaron a las promesas, que no es el liberalismo o no es el sistema en cada país lo que les dio, lo que necesitaban, lo que esperaban. Y la gente llega al límite y cuando comienza a sentir que ya no tiene mucho más que perder, se lanza a la calle. Y ve lo que pasa en otros países y dice, está pasando allá, hagámoslo, repliquémoslo en nuestras calles también. En el caso de Chile, por ejemplo, Paola, las protestas están logrando cambios porque el presidente Piñera incluso ya ha anunciado ese anuncio de cambiar la Constitución. Porque estas concesiones siguen siendo insuficientes en la calle. Siguen siendo insuficientes. De hecho, hay un denominador común entre todos estos movimientos que es estructural, es el alza del precio del ticket de metro en Chile, el alza justamente de la taxa. Hay un detonante y luego una causa de fondo. Pero la causa de fondo, justamente lo que bien decía, es el hartazgo general. En Chile no son 30 pesos, son 30 años de abuso. Y lo que está pidiendo hoy en día la gente es un trato digno, porque sabemos que el sistema neoliberal que fue impuesto en Chile durante la dictadura ya no da abasto. Cuando le privatizan la salud a la gente, la educación, los sistemas
sistemas de pensión y al mismo tiempo estás viviendo a crédito 10 veces, 15 veces tu sueldo, hay un minuto en que la gente dice ya basta de ese sistema que no funciona, basta de estos políticos que no cumplen sus promesas tampoco. Independiente que el presidente Piñera, que ha sido de una incompetencia pero feroz en el tratamiento de la crisis, ha hecho ciertos gestos de un cierto pacto social, pero no son suficientes para los años de acumulación de frustraciones de una población que es profundamente desigual. Y por eso el movimiento es un movimiento que es planetario, porque en todos lados, de alguna manera, la gente se siente identificada con este maltrato de la parte de una clase política que está completamente desconectada de la realidad. Podemos ir del caso particular al general o del general al caso particular, como ustedes quieran, porque tenemos muchísimos ejemplos sobre la mesa. No sé, Gaspar, si podemos hablar, en el caso de América Latina, de un efecto contagio o no tanto. ¿Hay efecto contagio en todos estos casos? Pues, digamos, sí me parece que hay un mimetismo que puede crearse a raíz de lo que decía Ricardo, es decir, de los medios y el hecho que los ciudadanos ven lo que pasa en otros países. Sin embargo, el origen de estas crisis es muy diferente, es decir, no estamos hablando de lo mismo en Chile, de la situación que vive hoy Bolivia o de los conflictos sociales en Colombia. Es decir, cada país tiene su propia realidad, su propia dinámica política. Lo que sí es interesante de constatar, al menos en América Latina, es el carácter concomitante de estos fenómenos, el hecho que están pasando al mismo tiempo. Entonces, esto también le da espacio para pensar que efectivamente América Latina va mal, y de hecho los indicadores también así lo señalan, es decir, América Latina no está creciendo, no está redistribuyendo, y eso también contribuye a que exista este descontento social. Sin embargo, las causas, me parece, son diferentes. Vamos a profundizar, si les parece, en este punto respecto a los límites de la desobediencia civil con este informe que ha preparado mi compañera Florencia Valdés. Haití, Panamá, Chile, Bolivia, Cataluña, Líbano, Irak, Hong Kong, de oeste a este las protestas se han multiplicado y si la chispa que encendió los movimientos no es siempre la misma, todos tienen una denominación común, el hartazgo. Y para decírselo a las autoridades, la población ha salido a las calles para desobedecer. ¿Pero qué es la desobediencia civil? El estadounidense Hugo Adam Bedou fue uno de los pensadores que lo conceptualizó en los años 60, en plena década de los movimientos por los derechos civiles, como un acto considerado ilegal por el Estado, pero que se ejerce con la intención de generar un cambio en la ley o el programa de gobierno. Para el filósofo se trata de un acto no violento, organizado y políticamente consciente. La desobediencia civil directa, como las protestas y manifestaciones públicas, según el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, se encuentran dentro del marco de un Estado democrático. Muestra una voluntad política colectiva de transformar de una manera no convencional las normas jurídicas. En otras palabras, la desobediencia civil no es un acto de insubordinación desorganizado que pone en jaque al gobierno e incluso a la propia estructura del Estado. Desde Santiago hasta Beirut, una punzada en el monedero ha bastado para disparar movilizaciones que cuestionan un sistema económico y gubernamental que la población ya no tolera. Estaba hablando con el sociólogo Viviorca sobre la desobediencia civil, si tenía límites o no, pero me estaba contando que no sería muy adecuado en estos casos hablar de desobediencia civil en sí misma, ¿no? Yo pienso que hay que hablar de movimientos, que hay movimientos sociales, políticos, culturales, y que estos movimientos, hay momentos que son en una situación de autoritarismo, dictadura, de régimen muy difícil, es un caso, y otros casos son muy democráticos, sociedades muy democráticas. En los dos casos, hablar de desobediencia civil no me parece el mejor. Mucho más interesante decir que dentro de una democracia es necesario que haya la posibilidad de conflictuar, de protestar, de decir que tú no eres de acuerdo, no es desobedir. Y si no se hace de esa manera, Hola. ¿cómo se va a hacer también? Exactamente. De una manera, hoy día lo que están mostrando estos movimientos, sobre todo hablo del caso chileno, que si la gente no invierte las calles, como lo ha hecho después de 3 semanas, donde ha habido 1,5 millones de personas en las calles de Santiago en 2 fines de semana seguidos,
si no está esa fuerza del pueblo que ha elegido a las personas, ¿cómo van a reaccionar? Durante años y años han pedido a través de diferentes maneras y protocolos y lo que sea, cambios radicales y fundamentales en la sociedad y no han sido escuchados. Hoy día la única manera que tiene este movimiento es invertir la calle. Son movimientos acéfalos, hay que tener mucho cuidado con eso también porque no hay partidos políticos detrás de estos movimientos, sobre todo en Chile. Es gente, la sociedad civil que se ha organizado, que ha hecho de una manera increíble, de manera transversal, de organizarse, de salir a la calle de manera bastante pacífica. El movimiento en Chile ha sido de una represión absoluta de la parte de las autoridades chilenas, a lo que la gente de alguna manera salió con una cacerola y una cuchara de palo a pedir cambios sociales importantes. De todas maneras, existimos un momento de encrucijada, porque hay una desaceleración económica mundial, hay un momento de crecimiento de la desigualdad y de crisis de la democracia representativa. ¿Estamos ante la tormenta perfecta para el crecimiento de estos movimientos? No necesariamente. Tal vez hay algo aquí y algo allá, pero no es un movimiento, tal vez no va a ser un movimiento sustainable, durable. Tal vez no se puede decir, porque la represión es fuerte. La represión es fuerte. Especialmente en América Latina. Y la represión es eficiente. Hay que no olvidar eso, es eficiente. Y por eso no se puede decir que el futuro va a ser más y más movimientos en todo el mundo. Es que, por ejemplo, ahora que Colombia se encamina pues a un paro nacional la próxima semana y la gente mira los ejemplos de lo que está ocurriendo y se plantea el debate. La manifestación debe ser pacífica o violenta. Yo creo que la manifestación siempre es pacífica. La represión la vuelve violenta. Exacto. Y hay que tener en cuenta que los gobiernos no escuchan, y eso sí es global, cuando la gente habla por las buenas. Tú puedes tener 1 millón de personas en las calles y no va a pasar nada si no hay, no violencia, pero si no hay una cierta disrupción del orden, si no se altera el orden, el gobierno no escucha. Y cuando tiene miedo, escucha. De hacer presión justamente sobre el gobierno. Les quiero preguntar también por los métodos de protesta. Estamos viendo picos de violencia, por ejemplo, en Hong Kong y también inspiración de unas hacia otras. ¿Qué importancia otorgan, por ejemplo, a las redes sociales en esta nueva ola de protestas? Gaspar. Claramente es un factor de movilización. Las redes sociales permiten que las personas se organicen y de hecho que hay una desintermediación, que era la palabra que usaba Michel Villaboscase. Y también tiene una consecuencia política, que es al no haber un ente organizador de estos movimientos, como lo vemos en Chile, pero lo vemos también en otros países, pues eso también contribuye a que el diálogo sea mucho más difícil entre la calle y el poder, porque no existe plataformas de acción común, los liderazgos también tardan a emerger por el carácter horizontal y la manera como funcionan las redes sociales. Entonces eso también dificulta que estos movimientos tengan una traducción política. Hasta entonces, los entes que podían canalizar o que eran los factores de movilización eran o sindicatos o organismos y con liderazgos bastante establecidos, y no es el caso ahora. Entonces eso también contribuye a que estos movimientos pues sean más complejos. Enseguida les doy la palabra, pero si me lo permiten vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos para despedir a los telespectadores de France 24. Está siendo muy interesante todo lo que me están contando hoy los invitados de En Primera Plana. Volvemos en unos instantes. RFI, la selección del mes. Jedi. Afriquois. RFI. Continuamos aquí en Primera Plana. Bueno, es que mis invitados están ya debatiendo por su cuenta, incluso en el tiempo de publicidad. Me pedía paso el señor Viviorca, dígame. Sí, me parece muy importante lo que él ha dicho, es decir, que hay que, y le digo en mi vocabulario, hay que transformar la situación de crisis en un debate y en una institucionalización del tema, del conflicto. Pero para institucionalizar un conflicto se necesitan que la gente quiera discutir, negociar,
que Pero, por ejemplo, en Chile ha sido el caso. Durante todas estas 3 semanas de manifestación, aparte de salir a las calles a manifestar, se han creado cabildos en todo el país. La gente se organiza, discute qué es lo que quieren cambiar y el gran tema justamente es cambiar la Constitución y ellos quieren una asamblea constituyente en cual cada ciudadano sea capaz de dar y aportar y no separar justamente el poder de la ciudadanía, porque el poder ha sido absolutamente incompetente en tratar esta crisis. No son solo las redes sociales lo que explica la falta de líderes, es que también los líderes han traicionado históricamente al pueblo. Exactamente. Y la gente ya, y lo vimos aquí con los chalecos amarillos, cuando aparecían líderes autodenominados o portavoces, la gente decía, no queremos líder, y los desestimaban porque el líder... Tristemente, muchas veces los líderes han ido a negociar y negocian para ellos o para su sindicato, para su grupo. Eso explica también que la gente no quiera líderes más. Yo soy totalmente de acuerdo y yo pienso que en las situaciones donde el movimiento es capaz de estructurarse de tal manera que hay un debate y una negociación, por ejemplo, un cambio de constitución, en estas situaciones, si este funciona bien, las cosas van a acabar muy bien. Claro. En las situaciones donde el poder no quiere negociar, pero quieren únicamente hacer la represión. O Claro. en una situación donde el movimiento es incapaz de producir realmente capacidad de discutir. Aquí viene la violencia, aquí viene el caos y al final la dictadura. Yo creo el que por eso el caso autoritarismo. chileno es súper interesante, porque si bien es cierto, ha sido un movimiento, como yo decía, multitudinario, acéfalo, donde no hay líderes, digamos, la gente se ha organizado en cabildos, como les decía, para cambiar las cosas. Considerando que la represión en Chile es atroz, donde han habido 53 casos, o sea, 190 personas que no tienen ojo, porque el gobierno ha sido incapaz justamente de escuchar las demandas de la sociedad que se están organizando para poder cambiar las cosas de raíz. Pues miremos al otro lado, miremos al poder. ¿Cómo han reaccionado los mandatarios frente a todas estas protestas? Es decir, por ejemplo, tomando el caso de Piñera, tomando el caso de Macron, ahora que se cumple un año del movimiento de los chalecos amarillos. ¿Cómo han visualizado las actitudes del poder? ¿Cómo ha gestionado el poder el descontento, Gaspar? Pues me parece ¿Cogiendo que... un caso en concreto o todos en general, como quieran? Pues de manera general me parece que bastante mal, porque también ellos, de la misma manera que las redes sociales tienen impacto en los métodos de movilización de la sociedad, pues también han tenido un impacto pues muy importante, ¿no? El hecho que haya habido todas estas movilizaciones pues dan muestra de ello. Y los liderazgos políticos, ellos, digamos, no han sabido escuchar la voz de las calles y tienen un programa, un software mental que está bastante atrasado, ¿no? Yo creo que en el caso chileno pues fue bastante evidente que la respuesta de Piñera en las primeras horas, cuando declaró que Chile estaba en guerra, pues dejó eso en evidencia. Con estado de emergencia y toque de queda. Sí, o sea, todo el desfase entre anhelos de la sociedad y enfrente un método de represión. También es cierto que se hace que este mismo verano, si nos llegan a decir que el presidente Piñera va a anunciar el cambios en la Constitución de Chile, nadie lo podría haber creído antes. Nadie lo podía Nadie creer. lo- Por o sea, supuesto, pero todo avanza de una forma tan rápida. tan con tanta- rápida y con qué costos también, con costos humanos. Por ejemplo, ¿no? el caso de Macron, para saltar del caso chileno a otro caso. ¿Cómo ha gestionado Macron ahora que llega el aniversario? Muy interesante, porque cada poder en una situación de eso debe saber si él va únicamente utilizar la represión o inventar algo. Hay que saber que Macron fue muy cerca de un filósofo que se llamaba Paul Ricoeur. Y la idea del debate para salir de la crisis es una idea que era muy fuerte en el pensamiento de Ricoeur. Entonces, la idea genial de Macron, pero la aplicación no fue tan genial, la idea genial de Macron fue: voy a transformar la crisis en un debate, en un gran debate. Y él ha organizado miles y miles de reuniones en toda la Francia, incluyendo una con los intelectuales. Yo fui parte de esta en el Palacio del Élysée, 60 intelectuales discutiendo con el presidente, 8 horas más o menos, fue muy largo. Entonces, la idea es genial, transformar las cosas en un debate. Pero el debate ¿con quién? Eso fue mucho menos genial, Y es porque que- el debate no fue con los chalecos amarillos. No, y es- Eso fue el Exacto. Es decir, problema. Ricardo. ¿qué tanto Macron escuchó lo que se dijo en el debate? Porque es decir, fue muy inteligente para desarmar el movimiento diciendo vamos a debatir, pero escuchó las proposiciones de la gente. Yo pienso que en general
cuando frente a una crisis social el gobierno se mantiene en el poder y el Estado se mantiene en el poder, el gobierno gana. Y para mí en Chile todavía Piñera va ganando porque sigue en el poder. Hemos hablado del poder, vamos ahora a hablar del individuo, nuestro personaje de la semana. Lo vamos a ejemplificar tomando una metáfora. Desde Chile hasta el Líbano, pasando por Hong Kong e Irak, muchas personas han decidido usar la reconocible y exagerada sonrisa del Joker, el personaje recientemente interpretado por Joaquin Phoenix en la reciente película de éxito internacional dirigida por Todd Phillips. El rostro del Joker, némesis principal de Batman, ha sido reproducido en máscaras, pinturas en la cara y grafitis en las manifestaciones a nivel mundial que protestan en contra de los gobiernos. Bueno, semanas después del estreno de la película en cines, el rostro del Joker ha aparecido en muchas partes. Ha aparecido en Líbano, ha aparecido en Chile. Hablemos del aislamiento social del Joker como mal contemporáneo, si es una característica del mal social de todo lo que estamos viendo. ¿Qué les parece? Yo creo que de alguna manera es cierto que todas las manifestaciones a lo largo de todo el mundo se arman de símbolos, ¿cierto? Fue la máscara de los anónimos durante un tiempo, ahora es el Joker. Y efectivamente da cuenta justamente de aislacionismo en la cual la sociedad hoy día actualmente está viviendo. Tú hablabas al principio de epidemia que acalla sobre el país, o sea, sobre el mundo entero, pero es una epidemia necesaria justamente para poder sacar a la gente del aislamiento y hacer una sociedad mucho más solidaria. El Joker en esa película lo que pone de manifiesto es la persona enferma que no tiene ninguna ayuda de nada. El Estado lo deja de lado, la sociedad lo deja de lado, lo apuntan del dedo y se transforma en un ser muy violento. Hoy día, guardando efectivamente todas las proporciones del caso, hay mucha gente que tal vez se sienta también violentada por otras razones, por un sistema económico que no funciona, por un sistema de pensiones que no funciona, por pagar una educación que no tenemos los medios para hacerlo, por vivir una vida endeudada, por sobrevivir y no poder vivir tranquilamente. Entonces yo creo que el Joker por eso se transforma en un símbolo, tal vez en estas manifestaciones. Es bonito como símbolo del individuo rechazado por la sociedad del Estado, pero me parece que también la solución que se plantea como símbolo en la película es voy a matar a todo el mundo. Es decir, la solución es igual de individualista. No hay nada nuevo, eso ya lo habíamos visto, no sé, hace siglos, ese tipo de... Yo estoy de acuerdo con todo eso. Quiero decir dos otras cosas. En primer lugar, es un masco. Es decir, yo no aparece como tal, yo aparece a través de un masco. ¿Y qué hay después del masco? No se le dice muy claramente. Es el primer punto. Y el segundo punto es que un masco, los antropólogos le saben muy bien, un masco es un momento de inversión. Es un momento donde tú hace que las cosas son el contrario de la vida normal. Es decir, hay algo de muy fuerte con la idea que hay que invertir, que hay que hacer el contrario, pero tú no sabes exactamente cuál va a ser el contrario, porque tú no sabes exactamente lo que hay dentro del masco. Y por eso es interesante, pero son gente que son un poco educados, son gente que conocen el cine, son gente que se interesan a los símbolos que van a utilizar. No son en todas las protestas miles y miles de gente que andan con el masco de Joker. Me gustaría preguntaros por el factor generacional, la importancia de ese factor en estas protestas. Gaspar, el factor generacional. Por ejemplo, en América Latina, la juventud latinoamericana. Bueno, la juventud latinoamericana se moviliza también porque estamos hablando de una región que está con la cual la juventud está muy presente. O sea, es decir, no es lo mismo la juventud en Europa que la juventud en América Latina. Es un factor político mucho más importante en América Latina que en Europa, porque no ha habido la transición demográfica de la misma manera que en Europa. Ahora bien, vamos a ver cuál va a ser la respuesta política de la juventud, porque la juventud también no participa y también porque no se siente identificada de los procesos políticos, porque no se ve representada por la oferta política en muchos países y eso también se traduce en alta abstención. Ahora, lo que me parece interesante es ver cómo todo esto va a tener una traducción política y por eso el caso chileno es interesante. Ya ha habido manifestaciones en 2006, en 2011, y a raíz de estas manifestaciones emergieron nuevos liderazgos políticos. Entonces, lo que me parece interesante ver ahora es cómo estas nuevas manifestaciones tendrán o no esta traducción política. ¿Queréis hacer algún apunte más? No, yo pienso efectivamente en Francia no son los jóvenes los que están en la calle, es gente que se aproxima
a la pensión que no va a tener, que va a ser poca. Entonces hay una diferencia generacional importante. Vamos a dedicar los últimos minutos del programa a responder algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros espectadores. Usted pregunta. Es un tema que además Michel ha tocado, yo creo, en muchísimos artículos. Un movimiento social no es lo mismo que una fuerza política. Expliquemos esto. ¿O cómo puede derivar uno a otro? Por ejemplo, en la primera ola de protestas, las de principios del año 2010, en el caso español tuvimos los indignados, el 15M, de ahí salió derivado Podemos, un partido que está a punto de llegar a una coalición de poder en España. Es decir, una canalización de ese movimiento social. En otros casos, no. En muchos casos en la historia, el movimiento social o el movimiento cultural no es capaz de transformarse en un partido político, no es capaz de apoyarse en un partido político y quiere ser muy lejos de toda la política. Entonces el caso español es muy interesante porque podemos a gente dentro del movimiento del 15M que quieren un partido político y a gente que dice no lo queremos. Y en la historia del movimiento obrero francés fue el mismo. Cuando empieza el movimiento, los obreros, los sindicalistas dicen no queremos ser conectados con la política. Y eso llega a la debilidad y no a la fuerza del movimiento. Muy rápido, que me queda muy poco tiempo. De todos estos movimientos que están surgiendo en América Latina, Gaspar, ¿puede surgir algo nuevo, nuevas formaciones políticas? ¿Hay algo? Yo creo que sí. Ahora no sabemos ahora cómo eso se va a traducir en la práctica. Pero lo que sí me queda claro es que los partidos políticos en países en particular, como Chile, en el cual en el fondo ha sido la clase política que está siendo cuestionada, porque lo que se critica es el hecho que los gobiernos de centro izquierda o de centro derecha han gobernado con el mismo libreto, es decir, con la constitución heredada del pinochetismo. Entonces, me parece que claramente los partidos están siendo cuestionados y eso tendrá una traducción política. Ahora, ¿cómo? Si será dentro de los partidos, si será por fuera de los partidos, será con nuevos partidos, pues eso lo vamos a ver en los próximos programas de programa. O tal vez sin partido, Tal vez con sin una asamblea partido. constituyente. Así es. Pues no tengo tiempo para más. Ha sido tan interesante poder contar con ustedes cuatro hoy en esta emisión en el que hemos hablado, yo creo, que del gran tema que hay ahora mismo en la actualidad, del descontento que hay en las calles de medio mundo. Un placer y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana.